buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de este bloque que hemos dado en llamar Desafíos del paradigma actual de la educación. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de cómo generar situaciones de aprendizaje, sobre todo en este contexto de aislamiento, en este contexto de no presencialidad, cuyo interrogante se vuelve aún más difícil, ¿no? Digo, ¿cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo? ¿Cómo generamos situaciones que produzcan un real aprendizaje en nuestros alumnos y alumnas? Y lo primero que tenemos que decir o lo primero que tenemos que preguntarnos es qué concepción tenemos acerca del aprendizaje, ¿no? En realidad existen diferentes teorías y diferentes visiones respecto de lo que es el aprendizaje. Digo, a lo largo de la historia de la educación se han elaborado diferentes explicaciones de lo que significa aprender. Nosotros entendemos al aprendizaje como una construcción. Me parece que en este punto vamos a estar de acuerdo. Y si pensamos, digo, en las teorías del constructivismo, podemos destacar los aportes que han hecho Piaget, Vygotsky, Ausubel, cada uno desde su especificidad, ¿no es cierto? Ahora, vamos a traducirlo a algo más concreto y a lo que de alguna manera tiene que ver con lo que personalmente y profesionalmente creo que es el aprendizaje, ¿no? Que también digo es una invitación a pensarlo con ustedes y como he dicho en otras oportunidades a que se sumen a este espacio. Pero digo, si el aprendizaje es una construcción, que creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, hay un punto en esta construcción que no tenemos que perder de vista, que es que si hay un aprendiente, tiene que haber un enseñante, ¿no? O para que exista un aprendiente, necesariamente hay un enseñante, y para que exista este enseñante también debe existir un aprendiente. Entonces acá se produce una relación entre estos dos procesos que no significan lo mismo, pero que sí se retroalimentan, que son la enseñanza y el aprendizaje. Pero también si decimos que el aprendizaje es una construcción, digo, el protagonista de ese aprendizaje es el alumno, es la alumna, o es esa persona, ese sujeto en este caso que aprende. Y digo protagonista poniéndolo en el lugar como, digamos, central, porque el aprendizaje o el real aprendizaje es aquel que, como diría Rebecca Nijovic, está autorregulado por el sujeto que aprende, ¿sí? Y el docente en este caso es un mediador con el conocimiento y un mediador también con los saberes, porque en alguna otra oportunidad hemos dicho que la escuela evalúa saberes y enseña saberes, ¿sí? Y la palabra saberes en realidad va mucho más allá de lo que tiene que ver con contenidos específicamente hablando, o con modos de hacer, ¿no? Digo, la palabra saberes engloba a todo eso y también a los valores, a las habilidades, a las capacidades, a las competencias, a las habilidades que adquieren las y los estudiantes a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, retomando esta idea de Rebecca Nijovic de que los alumnos se convierten en quienes, digamos, regulan su propio proceso de aprendizaje, podríamos decir entonces que generar una situación de aprendizaje es generar estrategias que nos permitan identificar si el alumno ha aprendido de manera autónoma o no. ¿Y cuándo un alumno o una alumna aprende de manera autónoma? Bueno, cuando es capaz entonces de desarrollar estas competencias de las que estamos hablando en interacción con otros. Porque el aprendizaje no se hace solamente, digamos, o no se hace en soledad, no se hace de manera individual, sino que también
si bien es un proceso propio de cada sujeto y que tiene que ver, como hemos dicho en otras oportunidades, con los ritmos de cada uno, con los estilos de aprendizaje, con las necesidades, con los intereses, este aprendizaje también se hace con otros, ¿sí? Todos aprendemos con otros. Y de acuerdo a las habilidades de cada uno, es una relación entre ambas cosas, ¿no? Entre lo individual, pero también en aquella interacción, en aquel encuentro con otros. Entonces, nos damos cuenta, o cómo nos podemos dar cuenta si el estudiante o la estudiante ha aprendido, bueno, si es capaz entonces de dar cuenta de eso que aprendió, de cómo puede dar cuenta, ¿sí? De qué modos da cuenta de lo que aprendió, si ese alumno ha podido o esa alumna ha podido establecer sus propios objetivos, si puede dar cuenta, si puede hacer una evaluación, una autoevaluación de ese aprendizaje, si ha adquirido estrategias que le permiten regular ese aprendizaje, si ha aprendido o si ha establecido propósitos que han guiado la toma de decisiones responsables dentro de su propio aprendizaje. En este punto, o dentro de su proceso de aprendizaje, en este punto radica la importancia de aprender, ¿no? En la toma de decisiones responsables que un estudiante o una estudiante puede realizar de sus modos diversos de aprender. Retomando entonces esta idea, ¿cómo me doy cuenta si mis estudiantes aprenden? Bueno, dice Rebeca Nijovic, hay una serie de elementos que nos permiten ver si estamos ante un estudiante que ha logrado desarrollar esta autonomía y se ha convertido en un aprendiz autónomo, ¿no? Si el alumno o la alumna tiene una imagen positiva de sí mismo, esto es muy importante. Por eso, en cada retroalimentación que establecemos con nuestros alumnos es muy importante resaltar aquellos aspectos positivos en ese intercambio que generamos con el alumno para que éste también pueda desarrollar una imagen positiva de sí mismo. Otro punto que nos permite ver, u otro elemento que nos permite ver si ha desarrollado o no aprendizaje, es si este alumno o esta alumna es capaz de identificar cuáles son sus necesidades de acuerdo a los objetivos que se propuso y pensar estrategias para poder alcanzarlos, ¿no? Nos damos cuenta también si un estudiante es capaz de solicitar ayuda cuando lo necesita, solicitar el intercambio con otros, no solamente con el docente, sino también con sus pares. Nos damos cuenta que el estudiante se ha convertido en un aprendiz autónomo cuando, como dijimos hace un ratito, puede hacer una autoevaluación de su propio aprendizaje. Nos damos cuenta que el estudiante ha realizado un proceso de aprendizaje autónomo cuando es capaz de seguir aprendiendo sin el control, ¿no?, de un otro. Aunque no me gusta utilizar la palabra control, pero sin un control en el sentido de que tiene a alguien que lo esté incentivando, que le esté proponiendo actividades. Si el alumno puede continuar ese aprendizaje sin la necesidad de esa figura que esté detrás, ejerciendo este control, pero no como mecanismo de castigo, sino como alguien que está supervisando esa actividad, entonces ahí nos vamos a dar cuenta también de que hay un aprendizaje autónomo. Si el alumno es capaz de identificar también el error y hacer una gestión del error junto con el docente, por eso acá la figura del docente es fundamental, la gestión del error en la clase, que construya también aprendizajes, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar, posibles estrategias dentro de este marco de aislamiento que tenemos que tener en cuenta, la planificación de actividades con propósitos bien claros, contextualizadas, hacer partícipes a los alumnos y a las alumnas de ese plan de trabajo, hacerlos partícipes de los objetivos de este plan de trabajo, de los criterios que se van a tener en cuenta al momento de evaluar, construir estos criterios también con las y los estudiantes.
Poder pensar un plan de trabajo lo suficientemente abierto como para que los alumnos puedan recorrer diferentes caminos para llegar a ese mismo punto en común o a digamos, al objetivo de esa propuesta. Tener entonces esta apertura en la propuesta para contemplar esa diversidad de alumnos y alumnas que tenemos en las aulas y en este caso que tenemos en los hogares, ¿no? No se trata de pensar 30 propuestas diferentes si tengo 30 alumnos, sino un plan de trabajo lo suficientemente abierto entonces, situado y flexible, como para que puedan responder a partir de diferentes caminos, utilizando distintos recursos. Por eso es importante acá la diversidad de recursos y de materiales que se utilicen en el diseño de estas actividades, ¿no? Habilitando entonces los diferentes caminos y diferentes alternativas para poder responder a una misma propuesta de actividades. Acompañando este proceso, tratando de, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de fortalecer los vínculos. Digo, la propuesta va a ser el vehículo que nos conecte con nuestros alumnos, que nos vincule con nuestros alumnos. Y el conocimiento será el que medie entre los alumnos y el docente, ¿no? Bueno, bien, otra de las estrategias que podemos implementar en esto de promover un aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes es la resolución de problemas, ¿sí? No es lo mismo dar un contenido en un texto. Digo, voy a hablar del área que más conozco, que es el área de sociales. Digo, no es lo mismo dar un contenido en un texto con un cuestionario que solo implique tener que leer ese texto y responder casi de manera automática, mecánica, transcribiendo respuestas. No es lo mismo plantear una actividad que consista en este tipo de consignas a hacerlo de manera problematizadora, es decir, plantear una actividad, una propuesta que problematice ese contenido que ya está dado, ¿no? Que está dado en este caso en un texto, que también puede estar dado en un sitio de internet. Digo, el contenido es de circulación social. Lo interesante y la estrategia que podemos implementar los docentes es problematizar ese contenido, ¿no? A partir del cual los alumnos y las alumnas deban tener que investigar, deban tener que seleccionar fuentes, diseñar un plan de trabajo para poder responder a esa problemática, trabajar con otros en forma colaborativa y en forma cooperativa. Entonces, me parece que una de las estrategias es entonces, como decimos, problematizar los contenidos que de por sí ya están dados. También podemos incluir grillas de autocontrol o rúbricas de autoevaluación, definiendo criterios que previamente pudieron haber sido acordados con los alumnos y niveles de avances que tengan que ser completados por los alumnos, ¿sí? Es decir, que los alumnos a través de este instrumento de evaluación puedan dar cuenta de su proceso de aprendizaje. Bien, como para ir cerrando, me parece también importante decir que tal vez en este tiempo de aislamiento, en este contexto que estamos atravesando, no se produzcan aprendizajes como la escuela espera o como la escuela desearía, ¿sí? que se dieran esos aprendizajes. Pero los chicos están aprendiendo, los chicos permanentemente aprenden y me parece que acá también está uno de los desafíos de la escuela y de esto, y en esto de repensarnos como escuela, en entender o en comprender o en sentarnos a pensar que también los y las estudiantes pueden aprender saberes que no son necesariamente escolares, ¿sí? Y acá, digo, es importante que la escuela tenga esta apertura también, que podamos pensar que los únicos saberes válidos para los alumnos o que tienen validez sean los de los diseños curriculares o los construidos académicamente. Digo, también hay saberes
que se construyen por fuera del ámbito escolar y que también constituyen a la trayectoria educativa y al aprendizaje que realizan las y los estudiantes. Digo, está en nosotros los docentes poder transformar esas experiencias que van adquiriendo los alumnos y las alumnas por fuera del ámbito escolar y transformarlas en saberes socialmente significativos. Entonces yo estoy convencida de que los estudiantes están aprendiendo en este contexto de pandemia. Y en definitiva, digo, aprender también significa poder aplicar estos saberes que adquieren tanto en el ámbito escolar como por fuera de él a otras situaciones de sus vidas, a situaciones cotidianas de sus vidas. Aprender también significa desarrollar esta habilidad de cuestionar este mundo que los rodea, digo, desarrollar esta capacidad de crítica, este pensamiento crítico, digo, del que tanto hablamos, bueno, también tiene que ver con aprender a cuestionar, ¿sí? Digo, esto de ser cuestionadores de la realidad y de un montón de cosas que a lo mejor están establecidas y están dadas, bueno, también desarrollar esta capacidad de crítica tiene que ver con aprender. Aprender también significa desaprender lo que se aprendió. Digo, hay saberes que en un momento dejan de servir y está también en la autonomía de los alumnos y de las alumnas poder discernir aquello que ya no sirve para comenzar a construir lo nuevo o a deconstruir aquello que ya no sirve y construir lo nuevo, ¿no? Entonces me parece que este es un desafío también que tenemos como escuela, en comenzar a repensarnos en cuáles son los saberes socialmente significativos para los estudiantes. Si solamente aquellos que portamos los docentes, digo, desde nuestro acervo cultural y profesional, o también aquellos saberes que están en el acervo cultural de los alumnos y que se encuentran y muchas veces se ponen en tensión con los saberes que ofrece la escuela. Me parece que acá lo que enriquece al aprendizaje es este encuentro, ¿no? Esta tensión que se produce entre lo que la escuela ofrece y lo que el alumno o la alumna trae de su trayectoria educativa, que como hemos dicho en otras oportunidades no se reduce a su paso por la escuela, sino también a todo lo que acontece por fuera de la escuela. Y más en este contexto donde no estamos en la presencialidad, ¿no? Entonces, todo lo aprendido en este tiempo será un insumo para conversar al momento de regresar a las aulas. Y no estoy hablando de evaluar. Como dice Carlos Escliar, en este punto la evaluación debería ser lo menos interesante o lo que menos debería preocuparnos en este sentido, sino poder comenzar, poder establecer diálogos, ¿sí? Que las clases, el regreso a clases sea pensado desde espacios de diálogo, de escucha, donde se ponga de manifiesto lo que se ha aprendido en este contexto de aislamiento por la pandemia que atravesamos. Bueno, los invito a seguir pensando, a seguir repensándonos. Este espacio está pensado para hacer del mismo un espacio democrático en el que se escuchen todas las voces. Yo digo, estoy acá pensando con ustedes, no estoy dando recetas porque ni yo las tengo, sino que, aprovecho este espacio que me propuso el Almacén de Teatro para reflexionar sobre cuestiones que me inquietan, cuestiones que me atraviesan y me interpelan permanentemente en mi práctica docente. Mi nombre es Vanessa Suárez, esto ha sido una nueva entrega de Desafíos del Paradigma de la Educación como Derecho. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Almacén de Teatro Arte Online, y nos van a encontrar también en nuestras
nuestros perfiles de Instagram y de Facebook. Nos vemos en una próxima entrega y muchas gracias como siempre por estar ahí.